de comunicación que de alguna forma están contribuyendo no a informar, sino a alienar. Ahora mismo tenemos un buen ejemplo con la tragedia que hay en Japón. Yo he cogido la prensa, he encendido la televisión, he puesto la radio y lo único que oigo son palabras, palabras y palabras. Pero nadie dice que eso que ocurrió en Japón o lo que ocurre hoy en el Mediterráneo, que es casi un mar podrido, fue ya vaticinado por mucha gente antes, gente quizá aislada, a la que nadie de los poderosos le hizo caso. Entonces, de alguna forma, hay que recuperar el poder para la inmensa mayoría, y un lugar en donde eso se puede conseguir es en el Club de Amigos de la UNESCO, hoy como ayer, ya que el Club de Amigos de la UNESCO lo único que intenta ayer y hoy es nutrir la conciencia del ciudadano con conocimiento objetivo a través de la educación, la ciencia, la cultura y la información. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Yo comparto, después de meterme todos estos meses en los documentos y entre los papeles del club, comparto esa idea de que hoy sigue siendo tan necesario como siempre. Y me acuerdo de una canción de Moncho, y creo que era de Moncho Alpuente y desde Santurce a Bilbao Blues, que también cantaron en el club, por cierto, y que se grabó una cinta de aquella actuación que he visto a la ficha, pero que no he encontrado la cinta porque sería muy graciosa, pero que decía: las cosas van cambiando, dicen que van cambiando, pero los hay que opinan que se van disfrazando. En cualquier caso, cuando en una fiesta coincidimos José Mas y yo, y allí, pues en medio de la charla y tal, yo le dije que estaba preparando un libro sobre la historia del club. Él me dijo: hombre, el Club de Amigos de la UNESCO, pero si yo he pasado por allí muchas veces y he estado allí, y también lo dijeron otra gente que estaba por allí, Alfonso Ungría, director de cine. Yo diría que es que de alguna manera cualquier persona que de una cierta edad, de una cierta participación en los movimientos sociales de los años 60, 70 y de toda la transición de cualquier terreno ha tenido que pasar por el club y conoce sin duda el club. Inmediatamente se ofreció a echarnos una mano y aquí estamos como parte de esa mano, y es la siguiente será en noviembre, donde vamos a hacer una exposición fotográfica y documentos que os recomiendo porque va a ser interesante. Y a partir de ahí surgió el común conocimiento de una de las socias del club, que era Pamela O'Malley, de la que descubrí que había una calle aquí en Rivas, y me puse a mirar el cancionero, el callejero, y cuando no, que descubrí por lo menos, le digo, 10 calles de socios con número y fecha de ingreso, y otras tantas o más de colaboradores que pasaron por allí para hacer los más diferentes tipos de actividades. José además se ha prestado a estar aquí esta noche. Mi trabajo le ha costado, le he dicho que si no votaba el PP, si no venía, y ante el chantaje pues ha aceptado estar aquí. Bienvenido, gracias por todo, y luego al final, mientras que tú hablas, me voy a levantar un momentito y voy a ir a por unas cosas que te voy a dar luego. No hagas muchas trampas, Antonio. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya. Y en primer lugar decir que para mí no fue nada costoso el que nos encontráramos en el cumpleaños de Luis Pastor, decía una fiesta. Antonio y yo, que ya habíamos coincidido en varios otros sitios, y donde me habló del tema, y entonces se me avivaron los recuerdos, porque es verdad que lo bueno que tiene el tiempo es que nos permite la dulzura del recuerdo, que creo que es el paraíso único del que no nos pueden expulsar. Entonces me planteó el tema de hacer el acto y me sentí no solamente congraciado con la idea, sino felizmente satisfecho, porque el Club de Amigos de la UNESCO forma parte, como creo que forma parte, de la historia de los madrileños que teníamos, yo en el principio de los 70, algún compromiso por ir construyendo una sociedad distinta, en un mundo, en un régimen, en un país en blanco y negro, en el que las libertades brillaban por su ausencia
y era tremendamente enriquecedor encontrarte con gentes que hacían de la defensa de la educación, de la cultura, del arte, de los derechos civiles y del compromiso una moneda de curso legal. Era un espacio de libertad tremendo, perseguido, pero la libertad no hace falta tenerla solamente fuera de las rejas. Allí se notaba la libertad, y yo tenía un buen amigo al que hoy quiero recordar, que era Pedro Silveira, que era socio, y me llevó, esas son las casualidades de la vida, a un primer concierto en el que cantaba Elisa Serna. Y luego pues nos ha ido conociendo la propia historia. Yo conocí el club en aquel tiempo, frecuenté, como no ponía limitaciones a los socios, para ir a sus actos, estuve en sus actos, y fue un elemento de referencia del que me siento importante, porque yo, que como alcalde de una ciudad como Rivas, según dice todavía la ley de bases de régimen local, mis obligaciones fundamentales como alcalde son limpiar las calles, que la luz llegue a los domicilios y que el agua pueda nutrir, porque eso es lo que dice una ley que no se ha cambiado desde el año 79, después de muchas excepciones. Y sin embargo hemos sido capaces, aprendiendo de fórmulas que tenía el Club de Amigos de la UNESCO, que era un Club de Amigos de la UNESCO que abría al pensamiento y a la necesaria implementación y llegada de la política como una fórmula de cambiar las condiciones no solamente de vida, que también, sino culturales y de pensamiento de la gente. Eso creo que también es el Club de Amigos de la UNESCO. En Rivas hemos querido, como ayuntamiento, no ser solo quien limpia las calles, que también eso hay que hacerlo bien, sino alguien que piense en global, aunque actúe en local, y nada de lo que pasa por el mundo no sea ajeno. Decía Gramsci que lo único verdaderamente revolucionario era el compromiso, es el compromiso. Y el compromiso es con las cosas concretas. Hemos aprendido, lo decía Rafael Taibo en su intervención, algo fundamental, que es también el combate contra el sectarismo, de todo tipo. La idea de la apertura, de la pluralidad, del laicismo, del no dogmatismo como un valor que hay que incorporar a la vida cotidiana, a la sociedad actual, como la única fórmula de pervivir por encima de los clichés y por encima de los esquematismos. Eso también nace del Club de Amigos de la UNESCO y de muchas otras organizaciones y de muchas otras entidades que le han aportado oxígeno, primero a la transición, no en lo político, pero que llegaba a través de inyecciones de políticos a la vida que tenía que ver con el intento de cambiar un estado de cosas, y también al pensamiento individual, que es el primer lugar en el que se tienen que producir los cambios como fórmula para luego llevar a los que el compromiso político y social determina, y que son los cambios estructurales de la sociedad. Soy, por tanto, un heredero de una filosofía que se nutre del Club de Amigos de la UNESCO. Porque cuando esta ciudad, que no quería solo barrer calles, organiza el primer gran concierto de encuentro de los republicanos perdedores de la guerra civil en el año 2004, con una asociación que era la asociación Contamíname, la asociación Evoe, que es de Luis Pastor, con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, era simplemente por devolver a la justicia los derechos de los derrotados injustamente e injustamente tratados, no solo en el franquismo. Y Rivas se atreve a hacer un acto que es profundamente republicano, no porque tuviera la tricolor como símbolo durante aquel día, sino porque tenía algo fundamental que está en los valores republicanos, que es el del reconocimiento, el de los derechos, el de los valores civiles, etc. Y eso nace también de la filosofía del club. Pluralismo, republicanismo, aunque no hay que hablar de la tricolor, sino como un valor de elogio de lo que son
los elementos esenciales donde la igualdad, los derechos, la sociedad intelectualmente avanzada, que fue lo que se frustró, él empezaba hablando en el 31 con el golpe de Estado del 36, o el laicismo. Lo único que le faltaba, lo que decía Rafael Laido, es que aquellos militares ociosos, aquellos terratenientes explotadores, a aquellos militares, etcétera, le faltaba la Iglesia y sus pendones, que también han ido marcando todo nuestro pensamiento, la lucha contra todo eso. Y un día también esta ciudad se plantea, y es una herencia más que viene, entre otros sitios del Club de Amigos de la UNESCO, abrir su oficina por los derechos y las libertades civiles, que sacan todos diciendo que es una oficina para apostatar, que también lo es, que también lo es. O la defensa de valores tan importantes como el derecho a la muerte digna, que parece que son temas poco municipales, pero que de alguna manera forman parte del compromiso cotidiano con las cosas que vienen de una herencia histórica. Por tanto, para mí no solamente es una satisfacción, es una obligación el que cuando se celebran 50 años del Club de Amigos de la UNESCO, esta ciudad que tiene ese recorrido ya tenga entre sus elementos de referencia el que ese cincuentenario ha tenido también entre nuestros venerables teatros su espacio para poder desarrollar lo que es simple y llanamente la extensión de una idea que no debe morir. Retomo lo que decía Antonio, y yo ya seré de ese club, del que no pertenecí nunca, si somos capaces de crear una subsección aquí y tenemos todos los permisos y todas las autorizaciones. En cualquier caso, el Club de Amigos de la UNESCO, la apertura de pensamiento, la idea de la pluralidad como una forma de enriquecimiento, a mí me lleva hoy a otra reflexión que tiene que ver con la política. Y la quiero decir. Hoy día sabemos que el tema de las energías con lo de Libia pone en riesgo un modelo en el que vivimos y que detentan un tipo de representantes políticos estructurales. El tema de la energía, con lo que ha ocurrido en Japón y lo que tiene que ver con las nucleares, lo dice. ¿Cómo quien venga del pensamiento libre, del pensamiento abierto, no puede empezar a plantear algo ya tan importante como, y ese será un motivo de reflexión que a través de la cultura, de la educación, de la canción, de todo lo que tenga que ver con los mensajes y también de la política, que vaya diciendo que cada día hay menos para repartir, que lo que tenemos y las bases sobre las que se soporta el mundo en el que estamos exigen un cambio fundamental de modelo para no ser dependientes de ese petróleo que genera lo que, gobernando la incertidumbre, pasa en Libia, y lo que el modelo energético de las nucleares nos hace que nos comamos todavía la brunete mediática que está haciendo ya una defensa fundamental de todo este tipo de cosas y nos dice en qué espacio político se da el combate dialéctico en el que nos encontramos. Ahí, el Club de Amigos de la UNESCO, esta ciudad y muchos otros sitios seguirán formando parte del combate. Termino. Y yo quiero también parafrasear un poco un pequeño pensamiento de un poeta extremeño, que es Pablo Guerrero, que hacía un canto a la sencillez y a la esperanza cuando hablaba, decía, la recuerdo muy bien, y no porque en sus zapatos, y no porque en sus labios me trajera cerezas de los valles del Ger, sino porque en sus zapatos tenía polvo de todos los caminos. Eso, la España peregrina de León Felipe y el Club de Amigos de la UNESCO, que tiene polvo en sus zapatos de caminar estos 50 años, que siga limpiándoselos, pero que siga teniendo zapatos y sobre todo que camine. Gracias por haber estado entre nosotros y es un placer acogeros y decir que vamos a seguir juntos. Muchas gracias. Pues como todo llega a su fin y luego si queréis hacer alguna pregunta o si queréis que charlemos por aquí en pequeño grupo, pero antes quería hacer en nombre del club un regalo
a Rivas y a las bibliotecas municipales de Rivas. Hemos traído, ahí está la caja, pero pesa mucho y tengo muchos años y no he podido con ella entera. Y entonces he cogido una pequeña selección como muestra para dárselos al alcalde, pero creemos que puede ser interesante que en las bibliotecas públicas tengan acceso a publicación como este texto, que es la UNESCO de los Pueblos, una vieja conferencia que se intentó dar 1000 veces y prohibieron 1001, la vida y obra de Eloy Terrón Abad, la mercantilización escolar, la aproximación a la historia de la filosofía elaborada por el aula de debate del Club Faustino Cordón, o este otro origen del conflicto palestino-israelí. Hay muchos más, los he cogido al voleo, pero espero que os aproveche. Y ahora... Solamente una cosa, a los nombres que ya hemos dicho de Pamela O'Malley o de Ángel González o de Gabriel Celaya, hay que decir que también tiene entre nuestras calles su nombre, un nombre, Rosita, la dinamita. Y Juana Peña y Marcelino Camacho.